¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a trabajar sobre una novela, no sé si relativamente poco común o cuando menos con un autor de estos que revisamos seguramente en la secundaria y que hemos ido teniendo en el olvido. Sin embargo, en realidad es muy conocido y bueno, pues la invitación es a que revises su texto, que es extraordinario, divertido, entretenido, poderoso, perfectamente bien hecho. Es un viaje sin duda espiritual del personaje. Hay un juego literario en tanto que está basado la historia, la narrativa que nos va a contar el autor está basada en hechos reales, tanto que en algún elemento, en algún capítulo, se apoya de una constancia judicial, es decir, pone tal y como lo relató ese personaje, su personaje en ficción, tal y como relató esta aventura de su vida, la traslada así textualmente, la integra en la novela. Se trata de Memorias de un impostor de el maestro Vicente Riva Palacio. Don Vicente Riva Palacio, nieto de Vicente Guerrero, hijo de Mariano Riva Palacio, nació el 16 de octubre de 1832, es decir, 22 años después de el inicio de la independencia de México. 1832, el 16 de octubre, y muere el 22 de noviembre de 1896. Y vamos a trabajar, te digo, Memorias de un impostor. Está en editorial, no sé si está en PDF en internet, pero yo lo leí en Porrúa, así que debe ser muy sencillo de conseguir. Me llama mucho la atención, diría, bueno, agrego que es un texto de esos que se da, es decir, si aparece y te lo encuentras y es una novela, entonces, bueno, pues hay que leerla porque es muy entretenida, como ya te lo mencioné. Pasas un muy buen rato, aprendes muchísimo, es arte del bueno, entonces vale la pena. Además, le agregaría que sería ideal, una lectura ideal, quizás un poquito larga, pero sería una lectura ideal para acompañar y para estar en contexto del asunto histórico del periodo de la independencia, del periodo, en realidad no de la independencia, del periodo de la Nueva España, porque es desde ahí desde donde Vicente Riva Palacio toma esta historia con un personaje real y después desarrolla su narrativa. Porque nos habla de cómo era la vida en esa época, y sobre todo yo diría que es un gran testimonio y por lo tanto también un gran, am, un gran documento para reconocer esa vida y sobre todo decía para la creación de la idea de lo mexicano y de los hombres mexicanos. Así se comportaba la gente, o cuando menos estos personajes en la época de la Nueva España, intentando la revolución de independencia, pero sobre todo los pensamientos que daban contexto a estas personas, que además fueron justo las que van con sus elementos históricos y con sus andares y con sus creencias y sus conversaciones y etcétera, lo que van a ir dando forma a lo que se va a llamar después México y justo los mexicanos. Desde aquí podemos ir encontrando un montón de cosas que podemos decir, claro, entiendo perfectamente el origen como tal de lo que significaría la genética de nosotros los mexicanos. Hablo evidentemente de una genética histórica, intelectual, cultural, psicológica, a eso me refiero. Y en ese sentido me causó un gran impacto que la novela se llame Memorias de un impostor. Si después de esto lo trasladamos muchos años después, sin duda, a esta impostura, a este personaje que se muestra pero no, a este personaje que es y que no es, en los textos que aquí ya están también del maestro Octavio Paz, de El laberinto de la soledad, si lo encontramos en muchísimos de los personajes de la literatura de Carlos Fuentes, de Octavio Paz, de posiblemente no tanto de Rulfo, en tanto que Rulfo no es como de la urbe, porque esta también es una novela que va sobre la Ciudad de México, sobre la gente que habitaba la Ciudad de México, esta ciudad de los palacios, con toda su estructura cultural y bueno, absolutamente, yo diría, desbordada
en estos cajones sociales, ¿no? Si los criollos, los españoles, los mestizos, los mulatos, los indios, bla, 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 con toda una especie de gran cajón ahí para poner a la gente y etiquetar la cosa. Hoy, desde hoy, pues terrible. Y te diría además que sí, que vamos a generar esta lectura, que es un viaje, en realidad un viaje espiritual, la vamos a generar también pensando de dónde vienen los orígenes de nuestras concepciones, cuáles siguen siendo a partir de hace 300, 400 años, cuáles siguen siendo todavía valores que nosotros sí vivimos y que no hemos cuestionado y que a lo mejor están ahí y que sería muy bueno darles una revisada. Bueno, pues Memorias de un impostor, y te insisto, bien escrita, muy entretenida, se deja leer perfectamente y además no la quieres soltar. Seguramente una vez que te enganchas querrás llegar al final. Del maestro Vicente Riva Palacio. Arranca diciendo, la noche terrible. Ahí hay un asunto de valor espiritual. Estamos en un momento de caos. Muchas de las muy buenas novelas a través de la historia de la literatura arrancan justo. El Génesis tiene ya una especie de contradicción. Hay un Génesis nocturno. No se da a luz, no aparece algo. Es decir, aparece en todo caso en un momento histórico, lo vamos a ver ahorita, pero con oscuridad, con caos, con las aguas revueltas, se me escapó el nombre, lo quería, ahorita me acordaré, como muy, muy preciso para el proceso. Entonces, bueno, la novela dice, La Noche Terrible, era el 14 de febrero de 1642, ahí está situado, y los pacíficos habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México estaban consternados. Llegó la noche y con ella todo el pavor de la tormenta y de la oscuridad, puros elementos espirituales del caos, de turbulencia, era la palabra que quería pescar. Todo el horror del caos, así lo pone Riva Palacio. México parece una ciudad desierta, ni una luz en las ventanas, ni un ser viviente por las calles, nada. Nada más que el huracán terrible. Yo sé que es probable que ahorita digas huracán en la Ciudad de México, nada más que el huracán terrible, espantoso, cruzando con vertiginosa rapidez por todas partes. Yo también hice esa expresión así de, a ver, está bien este rollo. Y entonces empieza a tirarnos para los lectores contemporáneos, empieza a tirarnos situaciones de imaginación histórica y de contexto sociohistórico, sociopolítico de la novela y de México, evidentemente. Imagínate entonces de qué tamaño era el lago de Texcoco que se podría generar un huracán, así lo mencionó, ¿cierto? Sí. Imagínate entonces una tormenta de todo el horror del caos. Un huracán terrible, a partir del tamaño, de qué tamaño debió ser el lago, que se genera un huracán, que se genera una tormenta y todo se oscurece y entonces toda la ciudad es azotada por las aguas del lago. No habla necesariamente de inundaciones, sino lo que vemos con un huracán, pues como cuando vemos las imágenes noticiosas en las playas donde están pegando los huracanes. Bueno, pues eso así arrancó. Ahora, ¿qué sucede en términos de la novela? Bueno, insisto, hay caos, hay turbulencia, las cosas tendrán que asentarse. Eh, en ese arranque hay varias líneas que Riva Palacio va trazando para pescarnos como en diferentes historias, por eso la novela es amplia. Todavía no nos da su nombre para ese momento, pero un personaje, todavía en este caso anónimo, un héroe, salva de un incendio a una familia. A un padre muy gordo que apenas si se puede mover, aún así se lo tira a la espalda y lo carga a la esposa de este personaje y importante después para enlazarlo con la historia más adelante, a la hija también de este matrimonio, una muchachilla muy guapa, muy seria, un poco inhibida, eh, pero los salva de esta quemazón, de su propia casa, los traslada a otro lugar y el viejo gordo le comparte un secreto, le dice, tendrás que regresar a mi casa a buscar una cajita que es importantísima para mí y para muchas personas. Entonces el otro, siendo muy leal y muy honesto, va a la casa, rescata en medio todavía de las llamas, rescata la caja
y ahí nos empieza a tirar arriba Palacio el primer anzuelo para seguir la historia. ¿Qué va a pasar con esa caja? Lo vamos a encontrar. Se van uniendo más adelante en la novela, se van enredando, tejiendo estas casualidades que hoy vemos que no son tal, sino que hay un destino que las ha ido unificando. Dentro de las varias, yo diría cuatro o cinco, cuando menos de las más importantes situaciones que nos permiten ir siguiendo la novela, que no es para nada ni de enredos, ni es nada complicado, es muy claro, solo que la narrativa se va yendo hacia la historia de tal personaje y luego a la del otro personaje. De manera paralela van avanzando las historias. Cuando digo paralela y hago esta imagen lineal, es solo porque tienen una trayectoria los personajes, pero en realidad estos caminos son muy enredados, muy emocionantes, muy profundos en muchos sentidos. Estamos en una sociedad um, que fíjense que da la impresión de que en realidad se llevan bien desde donde están. Sin embargo, este llevarse bien es bien interesante porque detrás hay algo, es una sociedad enmascarada, es una sociedad impostora, es una sociedad donde la verdad no es lo que se abre, donde todo el mundo tiene arreglos verbales, pero, pero hay agendas ocultas, las cartas siempre están guardadas, es una sociedad que, que, que tiene ese manejo, que así se mueve. Eso fue muy interesante destacarlo, porque si pensamos que está puesta en 1642, yo sé que los seres humanos en realidad somos así, pero particularmente los mexicanos también seguimos acostumbrados a estas situaciones. A uno puede estar mirando a los ojos de la persona y decir, sé franca conmigo, sé honesta conmigo, sé honesto conmigo, y el otro decir, sí, lo estoy siendo, cuando no es cierto. Cuando hay información que yo manejo, que yo sé que no quiero abrir, como si fuera un asunto cotidiano, así está en nuestra manera, está entre padres, hijos, entre hermanos, no se diga entre amantes. Esa es una manera en la que, de manera, perdona por la redundancia, muy mexicana, nos movemos. Tan transparente se ha vuelto que ya no la distinguimos. Ya pasa aquí sin color, que ya no se destaca cuando nos enfrentamos a esas situaciones. Que de hecho lo contrario es lo que se destaca, ¿no? Hay una frase, hay una muletilla que usamos mucho, que es te voy a ser muy, muy honesto. Para decirle a alguien, te voy a ser muy honesto, significa en realidad que no soy honesto, que a partir de esto voy a ser honesto, pero todo lo demás, toda la verborrea anterior, no necesariamente es honesta. Yo no digo que toda la gente haga eso y que toda la gente lo sepa con conciencia y lo establezca así, pero el hecho de que sea una muletilla popular, de que nos movamos a partir de eso, significa que ahí está como una base muy sólida de nuestras propias conversaciones. En un episodio de estos, donde se están jugando informaciones así y asado, hay una tipa, una doña muy importante, que se mueve un poco en los bajos fondos, que servirá como de casamentera, porque hay muchos enredos de tipo amoroso. Y entonces la tipa le dice, eso que se te olvida, doña Fernanda, se llama eso que se te olvida, pensaba doña Fernanda, es precisamente de lo que más te acuerdas. Fue muy bonito porque oye, te quiero decir, pero bueno, mejor no, como cuando le decimos así a una pareja, oye, te quiero platicar algo, pero mejor creo que no. Y entonces tiré el gancho para que el otro diga, ay, ándale, dime. No sé psicológicamente cómo funciona, no sé si en realidad, y viene desde acá, no somos una sociedad franca, no es un asunto de, oye, te quiero decir tal cosa, siéntate, escúchame porque quiero compartirte esto, sino esta especie como de no soy claro, de sí soy claro. Le ayudo mucho a las chicas a las que coacheo a revisar que en oficinas, etcétera, etcétera, en su trabajo, en sus escuelas, cuando viene como el halago del tipo, que ellas presienten que se quiere pasar de lanza, pues, en términos sexuales con ella, pero que no es claro, no llega y le dice, oye, está usted muy guapa, me encantaría llevarla a la cama, ojalá no tenga novio, y si tiene, ojalá que le ponga el cuerno. Así de directo, ya que la tipa diga, no, atrevido o nada y adiós. Y después tratarla normal, ¿no? Sino que hay un asunto de, ay, qué guapa se ve hoy usted, ay, qué suertudo su novio, pero no hay preguntas directas. ¿Tienes novio? ¿Me interesas tú? No somos una sociedad así. Y yo insisto, no es porque valdría la pena en muchos sentidos revisarlo, pero sobre todo porque viene como en una costumbre
que la traemos desde hace cientos de años ya. Entonces dice, eso precisamente es de lo que más te acuerdas, de lo que estás fingiendo que se te olvida. Ahora va a salir lo principal del negocio. ¿Creerás que a mí se me puede venir con esas cosas?, le reclama doña Fernanda. Pues no doy con cuál era el motivo, Dios mío. Entonces lo cacha en esta mentira. Le dice, ¿para qué tantos rodeos? Eso, en términos sociales, yo diría que ahí sí ya muy peligrosos, se llama doble moral. Nos hace mucho daño socialmente. Y cuando digo socialmente es en nuestras relaciones personales, en la familia, por ejemplo, y ya no se diga en instituciones. Esa famosísima doble moral, ese presentarnos ante la autoridad, decir sí señor, sí señor, sí señor, y cuando la autoridad se voltea, psicológicamente como una respuesta infantiloide, castigar, hacer gestos, hacer burlas, eh, eh, agruparnos entre los ratones, diría yo, ¿no? Agruparnos entre los de abajo para poner apodos, para hacer trampas, para que son verdaderamente situaciones infantiles, que en México se viven de manera cotidiana. Ese es uno de los tremendos problemas. Yo recuerdo que en lugar de plantearnos y hablar frontalmente desde niño en mi casa, cuando iba a llegar mi papá, el asunto era, ahí viene su papá, todos acostarnos como para fingir que estábamos dormidos, por la razón que sea. Y cuando yo fui papá de una familia, me la aplicaron de la misma manera. Somos incapaces de decir, a ver, papá, no nos gusta que llegues borracho a tal hora, o que hagas esto, o que hagas lo otro. No, sino mejor desaparezco, mejor no estoy. Ya ni se diga todos los pretextos, cuando nos vemos, yo te llamo, mejor le hago así, como de costumbre desde hace muchísimo tiempo. Eh, Otra cosa que destaca, dice, están dos personajes, uno dice, os empeño mi palabra, dice la chica, aún, además, juradme por Dios que nos oye, que ni abriréis esa caja, ni dejaréis que nadie la abra, y que cuidaréis de ella como de la vida de vuestra madre, hasta que sea reclamada por quien tenga derecho. Ahí va enredando Riva Palacio el asunto de la historia que nos va a ir atrapando poco a poco para seguir con la lectura. Eh, y donde también se empieza a volver simbólico y espiritual. Esa caja, al final de cuentas, bueno, ya habrás leído, te adelantaré un poco. Esa caja trae una especie, cuando por fin logran abrirla, que trae unos mecanismos ahí, no mecanismos la caja como tal, sino unas situaciones de que esa caja es gemela de otra, que algún día se tendrán que encontrar. Yo ahí leo que lo que se tiene que encontrar, justamente en términos un poco psicológicos, es lo masculino y lo femenino, o nuestros tiempos, nuestro espíritu, lo de afuera y lo de adentro, en algún momento se tienen que encontrar, y una vez encontrados, se van a abrir para saber quiénes somos, qué materia tenemos dentro. Cuando abren la caja por fin, trae una especie de signos, sin duda son signos, dificilísimos de entender, tan complicados que se rinden, que dicen, ok, no sé de qué va, como que se desilusionaran un poco a partir de que no trae una información concreta, y se queda uno de los personajes a decir, no, a ver, espera, yo me lo voy a llevar, y seguramente trae elementos simbólicos. No son tampoco tan complicados, tienen que ver con crecimiento, con renovación, con empatía en las culturas que nos han formado, con empatizar, ajustar nuestro ser, sobre todo yo diría con nuestra historia, con nuestro pasado prehispánico, y la Hispania y la llegada del asunto hispánico a nosotros, que esos somos, ese encuentro, esos jeroglíficos es la otra que quería ajustar ahora, tienen traducción, y la otra es que esa información no es tan fácil, esa información hay que abocarse, esa información es la de adentro, la de nosotros mismos, eso es lo que somos. Ahora, ya con una lectura mucho más contemporánea. ¿Qué es eso? Esa caja interior, esa caja guardada de nosotros, viene en jeroglíficos porque tú eres también el único traductor. Porque Dios, la vida, no va a ser capaz de transgredir tu libertad y someterte a determinadas cosas. Hay un plan, según la gente que ha estudiado, hay una especie de plan, hay una especie de gran camino, hay una especie de pacto antes de venir a esta realidad, en la cual yo, por ejemplo, diría, pues yo quiero ser artista y quiero hacer esto y quiero vivir esta experiencia y quiero pasar por aquí y quiero aprender esto y quiero olvidar esto y quiero perdonar tal. En ese plan, la vida o Dios dice, ok, para esto
este plan me parece que es el que mejor funciona. Te vas a ir a una sociedad que se llama México y vas a nacer en tal tiempo y vas a convivir con tal y con tal y con tal y bla, bla, bla. Y ahí se va elaborando y con esos elementos yo soy el que voy formando ese camino junto con ese contexto de la vida. Ahora hay algo muy importante. En el momento que sea, en el momento que quiera, porque no hay manera de transgredir la libertad, puedo renunciar, puedo retroceder, lo que yo quiera. Puedo negar ese camino, bueno, quizá negarlo en términos de detenerlo y no sé, seguramente recomenzar, seguramente empezar cada vez. Lo cual a mí me parece maravilloso porque lo importante es que no transgrede la libertad. Eso es un elemento personal de nuestras propias almas. Ahora, en la relación con los demás, ese elemento personal, esas almas en relación van generando también una estructura social, que es de ahí de lo que te hablaba al principio, que esta novela resultó muy útil para ir encontrando qué es eso que nos forma como mexicanos. Ok, adelante otro parrafito dice, hacerle ver que aquello no era más que una alucinación. Trajo una luz y la acercó a mi rostro. Mi madre lanzó un grito y mi padre retrocedió temblando. Realmente había aparecido en mi frente la mancha rojiza del dedo del diablo. Este personaje un poco tragicómico, visto desde ahora, que es muy bello, el conde. eh, el conde es un gran amante y las mujeres lo adoran y a todas tendrá cuatro, cinco, seis, a lo mejor para el momento de la novela. Hay un párrafo donde él dice, yo no tengo la culpa, te prometo que daría la vida por una y por todas, por cada una de ellas. No, no es que disfrute engañarlas, es que no puedo hacerlo, no puedo detenerme a no engañarlas. La que me abre su corazón, no tengo manera de negarme. Viene como en mi destino. Sonaría un poco cínico. A mí me parece que Riva Palacio lo plantea muy bien y muy honesto. Ahora, eso, en ese tiempo, Riva Palacio lo resuelve como un signo del diablo, esa mancha rojiza que aparece en su frente cada que él reconoce que alguien le está tirando la onda y él va a ceder, él va a aceptar, entonces se le aparece una mancha rojiza. Con esa mancha rojiza, él, digamos, se vuelve poderoso con respecto a la seducción. No hay una mujer que se le niegue. Es un hombre muy guapo en sus características físicas, habla varios idiomas, es muy inteligente y trae un asunto súper interesante, que es que en realidad todo eso que está elaborando y bla, 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 trae una misión secreta en la cual él quiere conseguir la independencia de México con respecto a España. Y él se siente el libertador. Es bien interesante revisar que este fue un caso histórico y que se parece en muchos sentidos a don Simón Bolívar, uno de los liberadores o libertadores del sur de nuestro continente. ¿Cómo hay este halo, esta especie de situación mágica, esta especie de destino claro para ellos? Bueno, pues nuestro personaje lo asume y lo vive como tal y él sabe que cada que él termina por ceder, cada que él dice, ok, bueno, pues esta chica me está tirando el plan, y lo voy a aceptar, esta mujer casada, esta duquesa, esta heredera, etcétera, de las familias acomodadas de la Nueva España, de la Ciudad de México, entonces se aparece esa mancha roja. Una vez que aparece esa mancha roja, él como tal ya no puede hacer nada, él ya no tiene la voluntad de decir no. Se, pues, se lanza pues a su experiencia de seductor y así la vive con los dolores que implica. Va a pagar un precio carísimo y brutal cuando no es que incluso él cometa un error, cuando los envidiosos lo perciben, entonces lo van a castigar brutalmente. Bueno, y el diablo, a mí me parece que no es para nada, bueno, ni lo pone como tal, como un asunto metafórico, sino el diablo, yo diría que Riva Palacio sabe, juega con su público de manera sana, que es lo que no queremos reconocer en nosotros. Ese famoso diablo es, pues sí, que el tipo seguramente le encanta la seducción, que cualquiera de nosotros que somos envidiosos o soberbios, que nos encanta el poder y además aplicarlo, que me gusta hacer sentir celosa a mi pareja, que no quiero reconocer mis propios celos, que soy mezquino,
que me paso en muchas cosas, que estoy lleno de defectos, pero como no los trabajo, como el mexicano tiene esta máscara y máscara y máscara puesta en su rostro, entonces aprendo a colocarme esas diferentes máscaras. Eso lo va a decir Octavio Paz muchísimos años después. Y esas máscaras, paradójicamente, nos van diciendo quién es o cómo se comporta el ser que porta esas caretas, el ser que a veces se desenmascara, que a veces se abre en canal, en una borrachera, con los cohetes, en el valor, en la violencia, y dice, viva México, cabrones, este soy yo. Y una vez acabada la fiesta, etcétera, bueno, se vuelve a proteger, se vuelve a, a- a embozar, a ponerse este bozo por encima para el anonimato, para no distinguirse. Todos o una muy buena parte de los traslados nocturnos en la Nueva España son a partir de eso, la gente embosada, la gente que no quiere dar la cara, la gente que no se ve, hablar con una especie de sombra, preguntar si va en paz, si hay buen camino y entonces cruzarse o etcétera, pero no hay una sociedad abierta, hay un momento en el que no quiero que sepan quién soy, posiblemente porque yo mismo no sé quién soy. Bueno, pues todos esos defectos, errores, esas circunstancias que le podemos llamar negativas, en este caso Riva Palacio les va a llamar como esa señal del diablo. Eh, ¿Qué ventaja tiene que sea una señal del diablo? Que ya no se habla de eso. Una vez establecido que fue el diablo el que lo provocó, que ahí está el coco, que ahí está el mal, que el chamuco, ya no se indaga. Ya el asunto es, ok, pues entonces ahí está porque ya no quiero ir más allá. Ya no quiero yo contaminarme de eso. Y eso permite, otra vez, es una sociedad infantiloide, permite estos márgenes o amplía con respecto a la gente que se quiere pasar de lista esas determinaciones. Rebeca, en esto va tu vida, la vida de tu padre. Rebeca es cuando menos la primera amante, la primera novia, porque en realidad es muy formal, que nos presentan de nuestro marqués. Que están prometidos y Rebeca le dice, bueno, ¿cuándo nos vamos a casar? Dame tiempo, mi amor, tú sabes que mi meta en la vida, la libertad, la liberación de México es muy complicada y etcétera. Bueno, no lo sabemos y además ahí Riva Palacio es muy fino porque nos va demostrando todos los problemas que había en estas castas. Otra vez, una sociedad en que aparentemente todo funciona bien y todo el mundo se saluda y sin embargo basta una denuncia anónima para decir aquellos son judíos para que la brutal, porque bueno que esa palabra siempre, siempre, siempre te prometo que siempre se me olvida, qué bueno, pensaría ahorita que está bien, ahorita me voy a acordar. Este grupo relativamente de la iglesia, que se encarga de estar revisando quiénes son satánicos, quiénes no cumplen con las normas religiosas, quiénes están en problemas de sexualidad, etcétera, etcétera, las brujas, etcétera, eh, la Inquisición, la Inquisición, para que la Inquisición se haga cargo de ellos. Entonces, esta mujer con su familia son judíos y los van a chantajear. Y entonces le dice el padre a Rebeca, que Rebeca es hermosísima, Rebeca, en esto va tu vida, la vida de tu padre, la de todos nuestros hermanos, la salvación del pueblo judío. Tuyo es nuestro porvenir. Piénsalo, hija mía. En tu mano está la vida de tu padre y la de los ancianos de nuestra religión. En términos de que se entregue físicamente, sexualmente a un hombre, se prostituya literalmente, para que no sean desvelados estos judíos socialmente y entonces la Inquisición no los queme. Al final de cuentas ese sería lo que seguiría si no pasa eso. Entonces Rebeca termina por cortar a nuestro conde, termina la relación, el conde se queda sacadísimo diciendo no puede ser, otra vez este juego de máscaras, le dice el conde, dime a los ojos que no me amas, y ella le dice a los ojos que no lo ama, cumple con el requisito, pero los dos evidentemente por dentro saben que se mueren de ganas por el otro. Eso yo no sé si sea humano en general, yo creo que sí, pero en México sigue pasando. En México seguimos creyendo, por eso la novela es tan extraordinaria, me encantó, porque todas estas cosas que están puestas en 1640, hoy en el año 2021, 400 años después,
así siguen y se siguen manifestando de la misma manera. Montones de veces he estado con amigos que me platican que el asunto es dime a los ojos que no me quieres y la tipa dice no, no te quiero. Y después el asunto es, ¿sabes qué? No te extraño, no te vayas, ven por mí. Pero ¿por qué sostenemos las mentiras? ¿Por qué no somos claros? Esa a mí me parece que es la gran pregunta. Políticamente está puesto ahí también, hoy mismo, no dije la fecha, miércoles 22 de septiembre, hoy mismo nuestro presidente balconeó a un presidente anterior sobre empresas que son condonadas o que fueron condonadas de impuestos. ¿Cómo se maneja eso? Porque además todo el mundo sabía que eso pasaba, pero nadie dice nada. Todo el mundo es como en México, hay una enorme situación para dejar hacer, no importa. Creo que el límite es cuando ese dejar hacer a los demás se mete en mí. Entonces, si se sube un tipo al transporte público y molesta a una chica, si esa chica no es mi hermana, si no es mi novia, si no es mi amiga, si no es mi alumna, si no la conozco, entonces, bueno, pues ni modo, pues que pase. Cuando ya toca mi interés, cuando ya es alguna de estas relaciones, entonces posiblemente reacciono. Ahí la pregunta es revisar por qué suceden esas cosas. Bueno, dice adelante, perdíase el hombre en un dédalo de conjeturas, cual más absurdas, nuestro personaje intentando ver por qué Rebeca lo tronó, lo mandó a volar. Y como todos los hombres de grande imaginación, aquí hay un proceso bien interesante, porque en términos sociológicos, los pueblos sometidos, los pueblos castigados, los niños sometidos, los niños abusados físicamente, pero sobre todo psicológicamente, me voy a incluir, terminamos por desarrollar la imaginación de manera mucho más grande que el resto de la población que puede ser sana. Si la persona se siente sometida, el único elemento por el cual, es decir, cuando yo me siento sometido, realmente tendría solamente dos posibilidades. O acepto ese sometimiento, lo cual no habla bien de mí, porque tendría que reconocer que soy un esclavo de cualquiera de lo que se tratase. O la otra posibilidad es que me libero. Bueno, como no me voy a liberar, también por la razón que sea, pero no quiero aceptar que soy un esclavo, entonces fisiológicamente, biológicamente, psicológicamente se desarrolla la imaginación para fugarme. Eh, yo trabajé hace muchos años en una obra que hablaba sobre maltrato infantil y uno de los textos que me tocó estudiar hablaba justo sobre eso. Cuando los niños son abusados sexualmente y saben, presienten que la cosa no va bien, que no está bien, que algo malo está pasando, o que está doliendo, que el dolor es tan profundo, entonces se generan fugas imaginativas. Y hay historias sobre que era el momento en el que yo caminaba en el bosque y entonces hablaba con los pajaritos y la lluvia me bañaba mientras está siendo abusada sexualmente. Es una especie de defensa psicológica para no volvernos locos, entonces la imaginación se, se, se activa para enajenarnos de ese brutal dolor. Bueno, entonces, como todos los hombres de grande imaginación, forjaba una novela sobre cada idea, pero para ninguna de ellas se encontraba un desenlace probable. La cabeza del personaje estaba a 100 por hora. La mayor desgracia de un hombre o de una mujer es tener una imaginación viva y ardiente. Ahora piensa si esa imaginación se desarrolla a nivel pueblo. Si el pueblo mexicano es imaginativo ardientemente, si somos una bola también de neuróticos, a partir de esa situación, a partir de nuestro pasado. Pues si en lo general los hombres sienten pues si en lo general los hombres sienten más horrible la realidad que la idea, en aquellos cuya imaginación es fecunda, la imaginación, el sufrimiento se multiplica y se aumenta y toma tan gigantescas proporciones que se desea, se anhela la realidad. Es decir, finalmente entonces el temor, el desarrollo de la cabeza ha llegado a tal nivel que ya anhelo la realidad. Aquí sí, bueno, ya se extiende. Dostoyevsky es un maestro en eso. ¿Me engaña mi mujer? No lo sé. Y entonces se empieza a desarrollar en mi interior, en mi cabeza, la idea, la angustia
el dolor brutal de las posibles respuestas de si me engaña o no, que prefiero asumir la respuesta cualquiera que sea. Entonces a lo mejor me dice mi mujer, bueno, te voy a decir la verdad, pero tendrás que creerme. Y es muy riesgoso porque o la relación se puede terminar o es más, te voy a decir la verdad, pero se va a terminar la relación. No necesariamente quiere decir que sí. Si es sí, bueno, pues que la relación se termine. Si es no, no me gusta que estés desconfiando porque te estoy pidiendo que confíes en mí. Pero es tal la angustia que preferimos entonces romper la relación con tal de saber la verdad, porque ese proceso, ese hueco, ese agujero interior no nos permite vivir, porque se ha ido desarrollando con con la imaginación desatada brutalmente. Terminé una relación con una persona donde el último argumento fue, bueno, pues yo me voy tranquilo, me dijo la persona, porque no fui yo quien jodió la relación. Yo en aras de ya tampoco de avanzar demasiado, dije, está bien, feliz camino y en paz y cada quien. Lo que esta persona vio, digamos que sí, lo que vio, lo que conjeturó a las conclusiones que llegó, yo te diría, cuando menos lo que hizo que nos alejáramos, de 10 situaciones, 9 son alucinaciones. No alucinaciones enfermizas, son conclusiones que no tenían una certeza. Es así de ese tamaño. Fuertísimo, fuertísimo, porque yo decía, no puede ser que a partir de tu camisa es negra y los hombres que usan camisa negra andan de luto. Y entonces a ti se te murió alguien. Y por no haberme dicho que se te murió alguien, ya no te quiero hablar. Así con esa determinación. Entonces el asunto es, a ver, espera, espera. No, no se me murió nadie. Y no necesariamente significa que estoy de luto. Y nada, nada, no. Si estás de negro es que estás de luto y toda la lógica. Alguien se te murió, no me quieres así. En ese nivel, otra vez, este punto lo actualizo porque tenemos 300 años repitiendo estas situaciones. Ok, bueno, dice, se anhela la realidad por más terrible que ésta sea. Nunca puede llegar hasta donde llega cada momento la fantasía. La fantasía es peor que la realidad, entonces deténla cuando menos, desgarrando el corazón. Nunca los hombres del poder, atención con esto, han dejado de creer en los amigos que les rodean. Otra vez también esto desde los políticos, artistas, los deportistas, los boxeadores. Nunca los hombres de poder han dejado de creer en los amigos que les rodean. Nunca han dejado de decirse a sí mismos, yo sí que tengo amigos verdaderos. La historia es el grito del pasado que anuncia los peligros del porvenir. Eso está bien padre. Esto es una verdad. Pero entre el pasado y el porvenir está el presente. Y todos los que están en el presente no escuchan lo que dice el pasado y marchan ciegos y sordos buscando el porvenir a la aventura. Maravilloso, de una casi un asunto filosófico y lógico precioso. No importa, sé de dónde, reconozco mi pasado y en lugar de que me ayude para elaborar mi futuro, en el presente me lo brinco. No es como bueno, pues yo vengo del asunto de los alcohólicos anónimos y decía que la descripción de locura estaba en que había un tipo que quería cruzar una avenida, la avenida era muy transitada y él quería cruzar sin que lo atropellaran y lo habían atropellado 300 veces, así literal. Y entonces la 301, el cuate dice, yo creo que hoy sí tengo suerte. Y entonces se vuelve a lanzar. Está en el jugador de Fyodor Dostoyevsky. Están perdiendo y se vuelve a lanzar. Quiero estar convencido de mi interioridad. ¿Por qué? Porque esa fantasía que me he creado me da sustancia, me da identidad. Eso soy. Porque la realidad es más fuerte. Porque la realidad, ahora en el proceso contrario, la realidad no la quiero aceptar porque voy a tener que aceptar que soy neurótico, bla, 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 lo que tú quieras, que soy un enfermo alcohólico. Ese es el gran madrazo. Prefiero seguir con fantasías antes de aceptar de manera directa mi realidad. Fuertísimo, bellísimo. Aquí hay una idea fundamental, fundamental. Si este es el gran ejemplo de cómo estas ideas las establecemos,
no las revisamos después, no las cuestionamos y nos movemos a partir de esas ideas después, mucho tiempo después, reconocemos que no funcionan, que nos duelen, que nos cancelan, que nos estorban, pero nos quedamos en la superficialidad de lo que vemos y ya no somos capaces de ir a ver las bases. Dios, el primer inquisidor, y Adán, el primer reo. Este es el argumento de la Inquisición. Para eso se inventó la Inquisición, porque dijo, Dios es el primer inquisidor, el primero que revisa, y Adán es el primer reo, porque fue el primero que cometió un pecado. En que Dios pidió a Adán explicaciones y disculpas de su pecado antes de lanzarle el paraíso. Digamos, presumiendo que la Inquisición siempre no era nada más, es decir, la Inquisición llegaba por un alguien que delataba de manera anónima, por un mensaje anónimo, y entonces no preguntaba. Llegaba y decía, a ver, aquí dijeron que tú tienes pacto con el diablo, y en Guanajuato pasó hace 10 o 12 años, ¿no? Que se llevaron a un chico por un asesinato porque tenía libros, según ellos, según la Procuraduría, tenía libros satánicos y porque tenía 3 o 4 discos de grupo de rock que estaban con los satánicos según estos, y a partir de ahí hicieron un caso para castigarlo. Bueno, pues entonces fíjate cómo nos seguimos moviendo a partir de eso. Bueno, ¿de dónde viene? De que si Dios fue el primero que pescó, que vigiló a Adán, y aún así, infraganti, porque ante Dios no podemos esconder nada, infraganti, Dios todavía le dice, ok, a ver, dame tu explicación. Entonces, con mayor razón, la Inquisición les otorga esa libertad a los presos, a decirles, a ver, pues dime qué está pasando, te escucho. Sé que escucharte no va a servir para nada, porque yo tengo la verdad. A ese nivel, si una institución tan brutal se establece como la deidad de lo moral, estamos fritos. Dios el primer inquisidor y Adán el primer reo, en que Dios pidió a Adán explicaciones y disculpas de su pecado antes de lanzarle del paraíso, cuando él sabía y conocía todo lo que había pasado con la mujer y la serpiente. Aún así que Dios ya lo conocía, él en su bondad le dice, a ver, pues dame las explicaciones. Aquí el punto es cómo estas ideas de Dios inquisidor las vivimos y ya no las cuestionamos. Dios crea a Adán como su hijo, como su amoroso hijo, como su propia creación, como parte de él. Y viene todo el desarrollo sano en términos de lo religioso crístico, cristiano, lleno de símbolos, para determinar que esa caída del primer hombre no es importante, o si es importante, no lo es más que el amor eterno, perenne, brutal, totalitario, en el mejor sentido, total, completamente llenador de Dios. No hay pecado que puedas hacer para que yo te rechace. Ese es el mensaje original. Vean cómo se está descomponiendo, cómo lo hemos echado a perder pensando en que Dios, eh, incluso generar una institución como la Santa Inquisición, asumiendo el rol de Dios, asumiendo el rol de lo que él ya sabe, de lo que él ya vio. No quiero ver las pruebas, ¿no? Con esta persona yo le decía, bueno, demuéstrame lo que, y no solo con ella, con otras anteriormente. Hubo una vez alguna que le dejó a su galán y tardaron casi 15 días en volverse a hablar, que el asunto era que ella había soñado que el otro tenía un que ver ahí con la vecina. Dice, es que yo no podría soñar de la nada, si lo estoy soñando es por algo. De ese nivel, sin ser capaces de ir a la realidad y decir, a ver, la realidad aquí está. No, no, el asunto es que aquí detrás de mí hay un dragón verde y entonces ya, no hay manera. Oye, Marco, pues siquiera voltea, no es necesario, lo estoy percibiendo, aquí está el dragón verde. Ya no hay manera de dialogar con una persona que está puesta así. Ahora, cuando eso se establece también como un asunto social y es aceptado, pues pagamos las consecuencias de una sociedad descompuesta, etcétera. Esta es muy bonita también. Riva Palacio por ahí tiene momentos verdaderamente filosóficos. No es la muerte la que lucha por sacrificar a la humanidad. No está la muerte buscando atraparnos. Es la vida la que hace terribles esfuerzos por conservar su presa. La vida es la que nos trajo. La vida física es la que nos trajo, la que nos rescató del paraíso. Es la vida la que hace terribles esfuerzos por conservar su presa, robándola a la eternidad para entregarla al tiempo. Me parece de una cosa filosófica
mítica, bellísima. Estamos ahí en el sin tiempo, estamos ahí en la eternidad y es la vida la que nos dice, ven a vivir la experiencia, ven a encarnarte, ven a sentir, ven a sufrir, ven a gozar, ven a trabajar, ven a transformar tu vida. Me parece gozoso entregarla al tiempo y como el cordero lame la mano y el cuchillo que van a herirle, el hombre también ama la vida. Entonces sé que no va a estar padre, sé que voy a sufrir, sé que va a haber muchísimo dolor en este proceso llamado vida, sé que vengo a aprender, sé que va a ser muy esforzado, pero aún así va, dame, beso la mano que me manda, como el borrego que besa el cuchillo que lo va a matar, que le va a quitar la piel, así estamos nosotros, decimos, venga, vale la pena. Véalo, puedes pasar por experiencias muy complicadas, muy difíciles con las parejas, etcétera, y casi siempre, si cuando menos terminó un poquito sano, terminas agradeciendo, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Hubo cosas fuertes, hubo cosas feas, bla, 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 bla. Pero bueno, pues gracias. ¿Por qué? Porque valió la pena, porque en realidad también dice en las conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, nos encanta el drama, nos fascina el asunto de hacerla de emoción. El mundo comenzaba bueno, cachan a nuestro personaje, a nuestro conde, y le desbaratan su teatrito, le desbaratan su intención, su discurso de liberar a México, de amar, de etcétera, a partir de esto tan básico como la infidelidad y el engaño. Y entonces él se va al otro lado, absolutamente, emocionalmente se va al otro lado. Hay toda una historia muy bonita de cómo se escapa de la cárcel con un personaje que jugaría un poco como su propio alter ego, una especie de Quijote y Sancho, eh, solo como una pareja, pues en términos de que se acompañan, de que hacen equipo para liberarse de la prisión, cosa que logra. Y después es un vagabundo, como los mexicanos también, que tenemos que la pasamos mal, que sufrimos, que tenemos carencias, que nos tratan mal, que no vemos una. Dice, el mundo comenzaba a ser para él un desierto y echaba ya de menos su calabozo. A ese nivel, la vida fue para él. Logra escaparse de la cárcel y después, enfrentando la realidad, que aquí está el juego de lo que te decía de la fantasía y la realidad es tan brutal que él dice, está mejor la cárcel, la vida es horrible, está mejor el calabozo. Fíjate cómo esto de hace 300 años, hace cuando menos 70, lo seguía trabajando, yo lo vi en comedia, por supuesto, en una película de Tintán. Hay una película de Tintán donde los personajes están diciendo, está mejor estar en la cárcel, está mejor el encierro y que me tengan, que estar afuera enfrentando la vida. Yo tengo una obra, valga las distancias, que se llama Páramos de Asfalto, donde el planteamiento también está ahí. Es decir, tengo yo la impresión, si que esto sea una verdad, de que somos un pueblo infantil, somos un pueblo todavía infantil, sino francamente incluso infantiloide. Nuestros comportamientos no son serios, no damos la cara, no dialogamos, no somos frontales, no decimos, yo estoy haciendo esto, estas son mis situaciones. Aquí hice trampa, no, veo la trampa del otro, veo cómo me quisiste hacer lo mismo, veo cómo desarmo al otro, le digo, es que tú traes ahí un arma y el otro saca el arma y yo no saco la mía, ¿no? Yo me quedo aquí, le digo, mira, yo en realidad, no traigo nada, aunque aquí sé yo que está y también sabe el otro, pero yo no soy capaz de eso. Mientras no tengamos este ejercicio de honestidad y decir, aquí están mis armas, esto ha sido, esta es mi deshonestidad, esto es lo que soy, no vamos a poder avanzar y vamos a seguir en comportamientos infantiloides. Dice entonces, y echaba ya de menos su calabozo, triste condición la de aquel hombre. Viene el proceso de la redención, como el camino espiritual. Lloraba de emoción, de ternura. Era la primera vez, después de 17 años, que encontraba un corazón que se interesara por su suerte. ¡Qué bellísimo! De ahí tanta fantasía otra vez. Nuestro personaje, que era un tipo, un tiro, que era un cabrón, que era un campeón, aventurero, inteligente, seductor, buen amigo, noble, heroico, ha hecho todo eso como yo mismo, Marco Vidal, tu servidor, para recibir el abrazo de su mamá, de alguien, para recibir el reconocimiento que en la infancia no tuvimos, para recibir como mexicanos el reconocimiento
que en nuestra infancia, que se sigue moviendo, no tenemos. Ahora, creo que aquí el asunto importante del mensaje, del texto, de la obra, de la literatura mexicana, de las reflexiones de nosotros, es ir buscando nuevos lugares. Los lugares ya están en mí, el trabajo que yo he tenido que hacer psicológicamente está en mí, no está afuera. Ya no estoy buscando a mi madre, ya la encontré en mí, dentro de mí. Ese reconocimiento de mi madre en mí me permitió revisar que la señora que hizo el rol de mi madre ya en la vida también estaba extraviada, también estaba buscando a su vez a la suya propia o a su padre, etcétera. Entonces, imagínate una sociedad donde todos estamos buscando sin detenernos a revisar que estamos dentro de nosotros esa propia búsqueda. Ese es mi plan con respecto a esta lectura. Si por ahí hago clic, hago match contigo, maravilloso. Entonces dice, lloraba de emoción, de ternura, era la primera vez después de 17 años que encontraba un corazón que se interesara por su suerte. Desde el momento en que miró a doña Inés y comprendió lo que pasaba en el alma de aquella mujer, se comprendió en la mirada de la parte femenina, sintió como si el mundo estuviera todo poblado de amigos y de hermanos suyos. Le pareció horrible la muerte después de aquello. Aun cuando él estaba ya deprimido, brutalmente jodido, el amor es la salvación. No de una manera rosa, esto lo estoy poniendo yo, pero Riva Palacio aquí nos dice, el amor es la salvación. El amor es el único camino, el único alimento que nos va a sacar de esta angustia. Si me voy directamente a las drogas y termino como Chin Chin, el Teporocho, completamente destruido del queridísimo maestro don Armando Ramírez, vamos a trabajarla porque es una gran novela. O hago estas cosas, intento ser el libertador de México, intento ser el amante perfecto, intento ser el padre maravilloso, intento ser el místico más grande. También ya estoy preparando para ustedes La guerra del fin del mundo del maestro Vargas Llosa. Esta, Estos brutales asesinos son exactamente lo mismo que el brutal místico. Tienen la misma estructura, son lo mismo, solo que se mueven en diferentes ámbitos. Tienen diferente intención en cuanto a lo que aparece en su realidad, pero el interior es el mismo. En la recién, no sé si vaya a ser la última película que trabaja Joaquín Phoenix, donde interpreta al Guasón, hay una escena que es la mejor, yo creo, de la peli, donde justo nos encontramos que el Guasón se da cuenta que es hijo, es decir, es hermano de Batman, cuando menos medio hermano, no sé si hermano literalmente, pero tiene la misma sangre que Batman. Ese es el punto exacto, ahí estamos. En nuestra vida está la posibilidad de decir, con esta sangre hago el bien o con esta sangre hago el mal, pero la mecánica es la misma, la decisión es la importante. Esa decisión, a veces, si está soportada en el amor, casi siempre tenderá a la entrega, al amor, a repetir la situación. Cuando no está sustentada por el amor, dijéramos es que no sé si tendría que revisarlo como Heidegger, que lanza su ser y que está arrojado, dice que está eyectado, puesto ahí en su destino. No hay amor, no hay una recepción amorosa. Es es Dios inquisidor que vigila cada una de mis acciones y no es un Dios de amor que me pone a caminar por un sendero de libertad para alcanzar el camino de reconocerme para reconocerlo a Él. Ahí están las dos grandes diferencias de ese proceso. ¿Cuál eliges tú? A partir de leer, de este momento, de establecer tu presente, de regresar a este presente y decir, la siguiente acción, a partir de apagar esta charla, ¿hacia dónde va? Va a ir dependiendo del origen que tengas. No seas cínico y digas, bueno, como a mí no me quisieron mis papás, entonces chingue su madre y hago daño. No, no es la justificación ni es la idea. Lo que quiero es como pasarte el empoderamiento, esa palabra que está puesta de moda para tus decisiones. Y finalmente, doña Inés, esta mujer que al final de cuentas se ve ojo a ojo, intercambia la mirada y que sin decir más saben que se aman. Bueno, pues nuestro personaje es quemado en la hoguera por la Santa Inquisición
y doña Inés se tira al agua, se tira alrededor de la hoguera. Había una especie ahí de lodazal donde ella termina ahogada. Doña Inés, alguien ha caído al agua, dijo uno de los del Santo Oficio, y corrió a ver, pero apenas se movía ya la superficie de aquel cenagoso depósito. Y entonces te acuerdas que nuestro primer compartir empezó con un huracán que volvió cenegosas, que volvió lodosas las calles de la Ciudad de México, y así cierra. Lo que empezó afuera, en esta bellísima novela, lo que empezó afuera en el alrededor, ha sido información para que vaya metiéndola y metiéndola y metiéndola, y entonces me doy cuenta que lo que he establecido, lo que estoy viendo afuera ha sido un aviso de mi propia vida interior. Entonces este personaje, lo que primero fue una especie de inundación de este huracán sobre la ciudad, hoy hay un huracán interno y termina también poniéndole paz con el agua, ahogada en esa situación, pero ya desde un asunto espiritual y sobre todo me parece que muy liberada porque esa situación más o menos, pues digamos, la movió el amor. Y así cierra Riva Palacio esta bellísima novela, Las Memorias de un Impostor. Que mi último comentario es que también el título supongo que tiene que ver con que asumamos que la vida es impostora. La vida no es verdadera. La vida es impostora, la vida es teatro, la vida es sueño. Ya tenemos también esa cápsula aquí puesta del maestrazo Calderón de la Barca. La vida es sueño. Entonces tú sé tu propio Segismundo y decide qué tipo de sueño quieres vivir. Al final de cuentas, el bueno, el lindo, el horrible, el brutal, son eso. Son situaciones eh, impostoras. Son sueños. Decide si vives un sueño o una pesadilla. Master Vidal, yo soy Marco Vidal, estoy para servirte. Memorias de un impostor de Vicente Riva Palacio. Gracias y nos vemos en la siguiente entrega aquí en Master Vidal en YouTube. Chao.